encima de todo. Y le podríamos haber puesto a Dios como nuestra máxima prioridad. Y no sé. Hoy está padre lo que vamos a ver. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a las personas que nos ven en nuestra página de YouTube. Les damos la bienvenida, pero más importante y sin dudarlo, bienvenidos a todos los que están aquí, que hacemos el esfuerzo por estar aquí. Y digo esfuerzo porque muchas veces es cómodo quedarse en la casa, dependiendo si hace frío, si hace calor, si llueve, es más cómodo estar en la casa. Dios no nos obliga a que nos congreguemos, pero sí nos pide que seamos fuertes y valientes para congregarnos. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que congregarnos no es para conocer de Dios, no es para que hablemos de Dios en un solo lugar, como lo hacen en otras religiones, ¿verdad? Y en ese lugar solamente vamos a poder encontrar a Dios. No. Dios nos pide que nos congreguemos porque la intención es que no estemos solos. Dios nos pide que nos congreguemos para que seamos el apoyo de unos con otros. Y si en estas reuniones se habla de Dios, es porque Dios para cada uno de nosotros es nuestro máximo, nuestra prioridad, nuestro tema para hablar. Amén. Amén. Me daba mucha risa porque en la semana, cuando estaba yo dándole forma a esto, bueno, vi un TikTok en donde ponen un grupo de jóvenes, ¿no? Y le voy a decir sus palabras porque esto es lo chistoso. Dicen, estaban un grupo de jóvenes y dicen, cuando estás en la peda hablando del jale, estás en una fiesta y en lugar de estar en lo que debes de estar, divirtiéndote, estás hablando del trabajo. Que si te cae gordo fulanito, que si el trabajo ha estado pesado, que si no sé qué. Y luego vuelven a pasar la misma foto con unos fulanos ya amarrando varillas y no sé qué. Y si cuando estás en el jale hablando de la peda. Cuando ya tienes que ponerte a trabajar, estás recordando los momentos de donde estabas en el sano esparcimiento. Entonces, señores, estamos completamente al revés. Cuando nos toca que nos tenemos que divertir, ahí estamos de amargados, ahí estamos quejándonos de las cosas. Y cuando tenemos que aplicarnos a hacer las cosas, estamos recordando el momento de la chorcha y de la fiesta y de todo, ¿no? O sea, de verdad, y así somos para muchas cosas. Amén. Hoy Dios tiene una palabra fuerte. Hoy quiere que Dios entendamos, sí o sí, que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Ojo, y lo vuelvo a repetir, ojo. Nuestra prioridad para quien lo decida, para quien tenga la convicción de decir, yo amo al Señor, yo quiero seguir al Señor, quiero ser merecedor de llamarme su hijo, quiero caminar con Él. Inicialmente todo eso inicia con una decisión personal, ¿cierto? Pero, para poderlo hacer, nos tenemos que someter por amor, nos tenemos que someter bajo las reglas y condiciones de ¿quién? De nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido y a lo largo de la Biblia nosotros nos hemos dado cuenta que Dios no es hombre para mentir. Dios cumple cabalmente con lo que promete. Y una de las promesas es darnos la salvación y la vida eterna. Y ya lo hizo a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y anteriormente nos daba la oportunidad de tomar la decisión de hacer lo correcto y seguirnos y convertirnos, a Él, a volvernos sus hijos. Nos dio la oportunidad de seguir una serie de mandamientos y reglas. ¿Sale? Le dio la oportunidad al hombre de tomar esa decisión y que hicieran holocaustos y que hicieran ofrendas y entonces estar en armonía con Dios. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Seguimos en el pasado exactamente igual. Nadie hacía caso, nadie seguía las reglas, nadie seguía los mandamientos. Hubo muy pocos, pero en su mayoría nadie. Cualquiera puede decir, ay no inventes, pero si no está tan difícil.
hermanos, así, yo no sé si llamarle flojera, yo no sé si llamarle desleales, no sé cómo llamarle a la actitud de una persona que dicen por ahí, le vale gorro, que no le interesa. Resurge con mayor fuerza la promesa por parte de Dios una vez más de darnos la salvación, y entonces decide traer un regalo tremendo para la humanidad. Decide enviar al Salvador, decide cambiar todo, agarrarlo como cuando escribimos en una hoja de papel y nos queda mal. ¿Qué es lo que hacemos? La arrancamos de la libreta, la hacemos bolita a la basura. Dios decide cambiar todas las reglas, todos los mandamientos, y decir, aquí está mi hijo. Él se entrega para el perdón de nuestros pecados, para redención de nuestra condición con el Padre. Y lo único que ahora tenemos que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él vino al mundo para que yo pudiera ser salvo y creer en Él. Creer, creer, creer. Y mis hermanos, al día de hoy hay muchos que todavía no creen. Ya más fácil dicen por ahí, ¿qué más quieren? Ni siquiera en esa parte queremos cooperar. Ni siquiera en eso nos ponemos a ver, a pensar, a reflexionar, a tomar una decisión correcta. Vuelvo a repetir, al inicio de esta plática yo les dije, lo único que el Señor nos pide es tomar una decisión. Hemos escuchado dentro de la Biblia que al Señor no le gustan los indecisos, no les gustan los que titubean y dudan en las decisiones. Y textualmente dice la Biblia, o eres frío o eres caliente, no puedes estar tibio, ¿cierto? Porque a los tibios el Señor los vomita, no los tolera. ¿Cuántos en diferentes circunstancias nos hemos puesto en medio de las circunstancias? ¿Cuántas veces hemos sido tibios en tomar decisiones? Pero también hemos sido tibios en, una vez que tomamos una decisión, actuar. A ver, dijiste que ya no ibas a hacer esto y sigues ahí. Seguimos tibios en las acciones que tenemos. Tibios, 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 tibios. Entonces, ¿qué creen que pasa con eso? Dios tiene mucha tolerancia. Pero también Dios nos pide que tomemos nosotros las acciones de esas decisiones que tenemos. Hoy les quiero hablar del libro de Esdras. Es un libro que pasa muy desapercibido porque es un libro muy chiquito también, pero que muy pocas personas le dan la importancia que realmente tiene. ¿Saben qué importancia tiene? En un libro tan pequeño vamos a conocer mínimo 4 puntos trascendentales en la vida de cualquier persona que se hace llamar cristiano. Una de ellas, la más importante, la restauración y el cumplimiento de las promesas que Dios le hace al hombre. Nosotros podemos ver que Dios se aparta, nosotros podemos ver que el hombre se aparta de Dios y Dios se mantiene al margen, respetando siempre las decisiones que nosotros tomamos. Y que aun a pesar de que tomamos líneas aparentemente paralelas, Dios siempre está pendiente de sus hijos. Pero llegado un momento en donde nosotros llegamos a un lugar sin salida, a un despeñadero, ¿qué creen? Siempre aparece Dios. Siempre está Dios para decirte, ¿qué hubo? Te acabó el camino. ¿Qué pasó? ¿Ya no hay paso? Vente para acá, mijo. Es de este lado. Así de grande y fuerte y amoroso es nuestro Dios. No es como cualquier ser humano que diría, no, no me quisieron seguir. Denle chances allá, como puedan, salgan. Háganle como quieran. No, miren, no me meto. No, Dios siempre está ahí.
Dios siempre se presenta. Por eso el primer punto dice la restauración y el cumplimiento de las promesas por parte de Dios. 2. El liderazgo espiritual y compromiso con la ley. Aquí me encanta porque en este caso a Esdras nos muestra un panorama de cómo tiene que ser un hijo de Dios que trae un liderazgo. Y ojo, aquí sí, debemos de entender que todos somos hijos de Dios y sí o sí todos tenemos un propósito en el caminar con Dios. Me encanta, incluso hay una alabanza que dice: todos fuimos construidos como sacerdotes en el ministerio de Dios. Una vez que nosotros, cualquier persona que se vuelve a Dios, que empieza a caminar con Dios, sí o sí, el Señor Jesucristo dijo: porque yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y lejos de mí no van a poder dar fruto, pero el que se mantiene en mí dará fruto. No es posible y no se la compro a una persona que diga, y se los he dicho muchas veces, no se la compro a una persona que diga: yo soy cristiano. Ay, mira, ¿y cuánto? A 20 años, bendito sea Dios, y en la misma iglesia. Híjole, con ganas de darle una patada de decir, y luego un calientasillas, que sería una manera de describir a una persona que por mucho que crea que conoce, que por mucho que crea que ha asistido tanto tiempo y hace en automático por ir presentarse cada domingo a la iglesia, es un fiel seguidor del Señor, está quebrado. Y es más doloroso darnos cuenta que en las iglesias hoy el enemigo ha logrado engañar a muchas personas, porque se han dado cuenta que en la mayoría de iglesias cristianas hoy día hay más idólatras y pecadores que en la competencia, en la otra religión. A mí me extraña y a mí me sorprende ver ya carteles en la calle de las diferentes iglesias que hay en la localidad promoviendo: el sábado fulanito de tal tenemos reunión de hombres, para padres, para triunfadores, y el domingo tal, reunión de mujeres. Sea una mujer exitosa, encuentra tu destino con Dios, asiste. Y luego entre semana las reuniones de jóvenes. Y luego las reuniones de líderes. Y luego las reuniones de los de las alabanzas. Y peor, hay personas que no pertenecen ni a una ni a otra, pero asisten a todas. No se pierden una sola de esas reuniones. Y el sábado antes del servicio dominical, sábado de oración en la tarde. Ya todas van. No les queda ni tiempo de disfrutar la vida porque quieren asistir a todo. Y piensan que por asistir a todo están bien con Dios. Y en cada una viene el machetazo, dicen por allá, caballo de espadas. Porque todas pasan el trastecito y les dicen: ofrenda. Hay que diezmar, hay que ofrendar. Y algunos ya de plano, digo, los más sabidos son los gringos, ¿no? Ya hasta en dólares, ¿no? Ya pusieron una cantidad, $10,000, para que el Señor pueda accionar rápido con tu necesidad. Ahorita tú tienes una necesidad, ármate un cheque de $10,000, ve y deposítalo, y Dios va a actuar. $10,000. ¿Cuándo se había visto? Mis hermanos, si nosotros realmente hemos leído la Biblia, en ninguna parte de la Biblia van a encontrar que Jesús en las reuniones pasaran en la canasta. ¿Cierto? En ninguna de las partes de la Biblia vamos a encontrar que Jesús dijera, alguien le preguntara: oye, y si te quisiéramos ver, señora, ¿a dónde podemos asistir? Y que le dijera: sí, mira, la dirección de la iglesia donde vas a encontrar es ahí en la Avenida Universidad, número tal y tal, atrasito de donde venden el pollo. ¿Por qué no? No decía: voy a tener este fin de semana o tal día que vamos a tener la plática, vamos a dar un servicio en la mañana y uno en la tarde por si no alcanzan a llegar. Aquí no. Entonces, ¿por qué la gente le compra a los pseudopastores todo este tipo de tonterías? ¿Por qué la gente se enfrasca en pensar que
le van a agradar a Dios si asisten a todos los congresos, si asisten a todos los retiros, si asisten a todas las reuniones y a todos los horarios de oración. Cuando lo único que a Dios le interesa es un corazón dispuesto. Cuando lo único que a Dios le interesa es que hablemos y tengamos comunión con Él. A Dios no le interesa que vayamos a una iglesia el domingo, o el sábado, o el miércoles, o que vayamos a la playa, o que vayamos a algún hotel caro para que tengamos ese retiro y podamos acercarnos a Él. A Dios lo que le interesa es que estemos en constante comunión con Él, hablando con Él, buscándolo a Él, pidiéndole a Él. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Me encanta porque les repito, el punto número 2 en el liderazgo, esas nos muestra no hay que aguantar vara, dicen por ahí, para ser realmente un líder. Y vuelvo a repetir que me alargué todo esto. Un líder va a ser usted, mi hermano. Un líder va a ser mi comadre. Un líder es mi compadre, el pastor, mi esposa, algunos de los niños. Todos los niños serán líderes. Líderes porque nosotros recae una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Compartir el Evangelio, Señor. Amén. Hablar de mi Dios y de las maravillas que hace en mi vida. Les decía, Dios jamás nos pidió que a la gente se le comparta del libro. Dios quiere que nosotros aprendamos en base a este libro cómo tenemos que vivir nuestra vida y cómo tenemos que enseñarle a las demás personas cómo deben vivir. Cómo guiados en un manual que ya está escrito. Amén. Amén. Pero todos lo hacemos mal. Todos queremos enseñarle a la gente. Vete a Apocalipsis tal, y ahí vas a ver ahorita lo que dice. Y luego vete más adelante y vete a Proverbios y vas a ver lo que dice. Y sí, es un manual. Es un manual que cuando yo tengo una duda, cuando no escuche la voz de Dios, voy a ver, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Aquí dice que si la estoy regando y me estoy portando mal, si perdí mi comunión con Dios, guardará silencio. Ay, si no me acordaba. Amén. Amén. Punto número 3. Lo llamé así, la centralidad de la adoración. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? ¿Dónde debe estar centrada la verdadera adoración? No en un pastor. Me ha dado mucha tristeza que alguien me dijo en la semana de esta que terminó, la anterior, alguien me dijo, no, yo me estoy congregando en tal iglesia. Le digo, sí la conozco, yo estuve por allá. Ah, no manches, sí. No, a mí me encanta cómo habla el pastor, cuando habla el pastor, porque usted ya está su hijo. Sí. Si yo me pusiera a explicar que el hijo del pastor, cuando yo estaba ahí, él decía que le rogaba a Dios y le pedía a Dios porque su hijo se había alejado, no sé qué, que intentó poner su propia iglesia en Monterrey y no le jaló. Y terminó heredando la iglesia que levantó el papá acá. Entonces el papá ya está grande, ya casi no camina. Entonces, ¿quién cree que es el pastor de la iglesia? Él dijo. El morro descarriado. El hijo que andaba por allá probando suerte. Hoy es el pastor. Y todos en la iglesia ya se cambiaron el chip. El hijo del pastor. Ya no es el hijo del pastor, hoy es el pastor. Y entonces, ¿cómo cabe que al joven le gusta entrar como estrella de rock? Porque toca la batería, porque toca el teclado, porque canta. Le gusta estar por el pasillo central. Y entonces, algunos hasta que están como a 5 asientos del pasillo se levantan para tocarle la mano al pastor. Mis hermanos, eso es idolatría. Discúlpenme si no quieran. Alguien dijo, no manches, el día que vino, que oró, de verdad, hermano, te lo prometo, caminaba y levantaba polvo de oro en los pies. Y decía, polvo de oro, pues ahora que están fumando. No, sí, es que el poder del Espíritu en él se manifestó y conforme él daba pasos, se movía polvo de oro en los pies. Ay, decía, Señor, ten misericordia. De verdad. Y entonces empezamos a idolatrar al pastor, a la esposa del pastor, al cantante principal,
al predicador fulanito de tal, y entonces nos vamos dando cuenta que ya nos volvimos más idólatras que los otros compas. Ya somos más idólatras, no necesitamos tener un muñeco ahí físicamente, pero en nuestra mente el chido es esto, el bueno es esto. Nos perdimos, y ellos, y mi enojo, digámoslo de ese punto, es que ellos, en lugar de decirle al hermano, estás mal, te agradezco que me admires y te agradezco que esté yo en tus pensamientos, pero no, tú enfócate a buscar al Señor, ten una relación directa con Dios. No me sigas a mí, yo soy piedra de tropiezo en tu vida. Busca a Dios. No lo hacen. Aguantan y se quieren robar lo que es para Dios, los aplausos, las alabanzas, todo, se lo quieren llevar ellos, no le quieren dejar a Dios. Y no funciona así. Sabemos que es centralizar nuestra adoración. Amén. Amén. 4. La confesión. Una vez hicimos una práctica aquí de, a ver, con los niños, con los adultos, si tenemos algo que sabemos que la regamos, vamos a darle. Hoy, textualmente, vamos a ver qué es lo que pasa cuando el hombre le confiesa a Dios. Y arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Y ay, miren, no me acordaba, son 5. El poder, el quinto es el poder de la palabra de Dios. Siempre, indiscutiblemente, en todos los libros que veamos, siempre, indiscutiblemente, en todas las cosas que nosotros veamos, nos vamos a dar cuenta de algo. Indiscutiblemente, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. La palabra de Dios siempre vendrá acompañada de bendiciones, pero también vendrá acompañada de castigo, muy probablemente. Entonces, sí o sí, la palabra de Dios siempre va a tener poder. Pero bien, vámonos a la parte que nos interesa ya para rematar esto. ¿Quién es Esdras? Así ya rápido les voy a hablar que Esdras era un sumo sacerdote estudioso de la ley mosaica. Los mandamientos que escribió Moisés en su libro, él ya era un maestro. Esdras era un maestro de esa ley. Él la conocía, él la aplicaba en su vida y él la impartía. Él venía descendiente meramente de es descendiente, perdónenme ustedes, estuvo con Moisés, Aarón. Él viene de la línea genealógica de Aarón. Es básicamente, no recuerdo si es su nieto o su hijo, pero así de pegadito está el asunto, ¿vale? Imagínense si no iba a saber de lo que hablaba, pues estaba su abuelito o su papá ahí, ¿cierto? Bien, pero vamos a entrar de lleno en los primeros versículos. Nos habla de Esdras, que viene de la línea, y que Jobías, y que no sé qué, un montón de nombres que a veces hasta cuando empezamos a leer, aparte de que están bien difíciles, nos empieza a dar como flojerilla, ¿no? Por eso quise rápido decirles de dónde viene. Miren, una lista incansable de línea de familiares, ¿no? Viéndole para atrás. Ay, no. Bueno, pocas palabras por aquí dice, en el capítulo 1, en el versículo 5, el título se llama El regreso de los judíos. ¿El regreso de los judíos de dónde? No sé si recuerdan que libros antes, donde están los reyes, las crónicas, los judíos, las descendencias de los judíos que entraron a la tierra prometida, fueron nuevamente exiliados a Babilonia. Los babilonios eran bien tremendos, eran bien agresivos, eran bien broncudos, fueron exiliados para allá. Pero llegó un momento en donde el Señor dijo, ya, basta. Una de las primeras promesas era que el Señor les había prometido que ellos habitarían en una tierra prometida, en una tierra en donde brotaría, ¿qué? ¿Alguien recuerda? Leche y miel. Leche y miel. Espiritualmente y simbólicamente, ¿qué nos está diciendo eso? Leche y miel. ¿La miel cómo es? Sabor.
Dulce. Dulce. Y se entiende que cuando un pequeño es pequeño, un bebé, un lactante, no necesita de otra cosa para fortalecerse, sino que Leche. entonces, si espiritualmente buscamos qué significa en la vida de un creyente, la leche y la miel, algo dulce para podernos nutrir. Amén. Amén. Espiritualmente, estoy hablando, ¿vale? Sí. Señor les promete un lugar en donde no les haría falta nada, donde estarían bien alimentados, donde tendrían todo, incluyendo su providencia. Lo que hicieron en el pasado, pasar por alto lo que Dios nos pedía, ignorar los reglamentos que tenían para subsistir, para vivir. Amén. Llegó un momento en donde ellos fueron exiliados. En esta época van a volver a ser repatriados. Dice el regreso de los judíos. Entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata, oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios de Nabucodonosor que había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a sus tesoros Mitradentes, el cual los contó y se los pasó a Esbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente. Bueno, ahí nos describen 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 10 tazas de oro, 30 tazas de oro, perdón, y objetos diversos. Mis hermanos, aquí un punto muy importante es que en donde se encontraba, en la provincia donde se encontraba Esdras, ya existía dentro de los pueblos persas un gobernante que se llamaba en aquel entonces el rey Jersajerjes. Este individuo, al punto al que quiero llegar es, viene todo para convertir y traer, repatriar a todos los exiliados de Babilonia. El encargado fue Esdras junto con voluntarios. Y aquí es donde yo quiero empezar a enfatizar cuando les digo y hablamos de la promesa de Dios. El punto número 1, la restauración y el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahorita vamos a llegar al punto que alguien tiene el 7:10, si no me recuerdo que está ahí, de Esdras. ¿Qué creen que pasa? Dice la palabra que este rey gobernante le pone todo en bandeja de plata a Esdras para que vaya y haga su chamba y se traiga a la gente. Le dio dinero, todos los medios para ir por la gente a manos llenas. ¿Qué necesitas? Y dice la palabra, y le dio ganado y le puso gente y le dijo, vayan y busquen, compártanles y tráiganlos. Amén. Buscamos en 7:1, es 7:10, ¿verdad? 7:10, Esdras 7:10. Ah, pero espérenme. ¿Alguien tiene Esdras 1:6? Yo. A ver, hermanita, si me puedes apoyar. Dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Amén. Ahí estamos pudiendo ver que de alguna manera Dios echa a andar la maquinaria. Vamos a traer a todos de regreso a su lugar de origen. Vamos a traer a todos nuevamente al redil, al camino, y empieza a encomendar a gentes
específicas, y el que lleva la batuta de todo esto, el que va a organizar todo esto es Esdras. Esa es la encomienda que tiene él. ¿Ven? Vecinos, conocidos, empiezan a voluntariamente a cooperarse. Fue lo que les leí al principio, que dice que vasos, tazas de oro, utensilios varios, de plata, o sea, ya había lana. Después nos vamos a Esdras, 4:23 dice: en cuanto a la carta del rey Artajerjes, se leyó en presencia de Rehum, del cronista Sinsai y de sus compañeros. Todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Me brinco a terminación del pueblo. Entonces el gobernador de la provincia del oeste del río Éufrates y Setar-Boznai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías. Amén. Amén. A ver. La restauración y cumplimiento de las promesas de Dios. Esdras relata. Esperamos a que los niños terminen. Cuando les pedí que no quería interrupciones, ni escuchar risitas, ni vocecitas. Ahorita voy a detener esto para que ustedes puedan terminar lo que les pedí que hicieran al final. ¿Cierto? ¿Ya? Gracias. Bien, dice, Esdras relata el regreso de los judíos del exilio en Babilonia para reconstruir Jerusalén y el templo. Esto muestra que Dios es fiel a sus promesas y cumple su plan en tiempo indicado. Leímos Esdras 1:6. Ahora, ¿a quién le pedí por favor que nos apoyara con la lectura de Jeremías 29:10? ¿Qué dice Jeremías 29:10? Ahí ya vamos a entrar en materia de lo que Dios nos está pidiendo. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Dios hizo una promesa, Dios va a cumplir esa promesa. Punto número 2, liderazgo espiritual y compromiso de la ley. Aquí ya vemos, Esdras es escriba y sacerdote, lidera la segunda ola de regreso a Jerusalén y enfatiza la importancia de estudiar, obedecer y enseñar la ley de Dios. Esdras 7:10, ¿a quién se le encarga? A mí. Amén. Esdras 7:10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Amén. Aquí entonces vemos que Esdras está a punto de partir. Esdras 7:11 en adelante, se las leo rápido. La carta de Artajerjes, que estaba ahí buscando, más que me descontrolan los niños.
Artajerjes a Esdras. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos del Señor, que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes. Así se presenta, él mismo. Esdras, sacerdote y maestro versado de la ley del Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo los sacerdotes y levitas. Y el rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación en Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes, para que el templo de su Dios en Jerusalén, con este dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, y tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca. Lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Aquí es donde les digo, entendamos que cuando Dios da a manos llenas. O sea, Dios no anda diciendo, a ver, déjame ver si me va a alcanzar, aguántame tantito, deja que me paguen la siguiente semana. O sea, Dios agarra y te dice, ten, compra, haz lo que necesites, y con lo que te sobra, haz lo que quieras, lo que tú decidas hacer. Así de grande y fuerte y fiel es Dios con sus hijos. A veces somos tan negligentes en no saber ni siquiera cómo nos vamos a administrar con los recursos que Dios nos da. Que mis hermanos, cuando se va a emprender una campaña para Dios nuestro Señor, Dios no escatima con los gastos. Y no nada más es en lo económico, sino con la fortaleza, la salud, el conocimiento, ¿sí? Con todo lo que Dios nos dota y nos da. Me encanta. Y me da mucha risa porque Artajerjes firma, ¿no? Como rey de reyes. El chido, diría por ahí. ¿Qué le pasa? A ver, liderazgo espiritual y el compromiso de la ley es el punto número 2, ¿verdad? Ya hablamos de que en Esdras 7:10 su ejemplo destaca la necesidad de los líderes comprometidos con la palabra para guiar a otros espiritualmente. Decía en el punto que leyeron por ahí, es necesario que todos conozcan y aprendan de estas leyes. Si lo trasladamos a nuestro tiempo, en este momento, para que nosotros podamos conocer a Dios, es necesario que conozcamos lo que Dios nos dejó en este manual. Es necesario que conozcamos de su palabra. Pero aquí es a donde yo vuelvo a enfatizar y les vuelvo a decir, mis hermanos, se dan cuenta que a pesar de que este es uno de los primeros libros, no dice que tenemos que hacer las cosas conforme a lo que dice el manual de vida, sino vuelve a enfatizar que Esdras era ya un letrado experto en la materia de la ley mosaica y que él va a ser enviado a hablar con todos ellos para explicarles, para enseñarles y regresarlos. ¿Amén? Amén. No sé si se pasó por alto, si notaron y entendieron que decía que Esdras era un sacerdote que vivía ya desde ese entonces. Mis hermanos, le faltaba todo esto de la Biblia, incluyendo el Evangelio, los proverbios, los salmos. Y dice que desde entonces él ya vivía conforme al Señor. Solamente tenía el primer libro, si lo queremos ver así, el Génesis y el Éxodo. Los mandamientos. Nada más. Si queremos verlo así, porque todavía no se conjuntaba en aquel entonces la palabra de Dios. Entonces nos está diciendo que era una persona que ya sabía cómo pensaba, cómo actuaba Dios, lo conocía
también que era capaz de vivir conforme la voluntad de Dios. No conforme a lo que manda todo un libro completo. Porque yo quiero que entendamos, o necesitamos entender. La centralización a la adoración. Ay, aquí ya viene lo feo, señores. Sí, a mí sí. La reconstrucción del templo muestra la prioridad que el pueblo daba a la adoración a Dios. Aprendemos que la restauración espiritual comienza con el reconocimiento de la importancia de rendir culto a Dios. ¿Ya vieron que una vez que Darío dio la instrucción de que se parara la construcción del pueblo, cuando llega Esdras, vuelve a retomar? A ver, aquí ya pasó algo, y ahorita vamos a entrar en materia. Aquí ya pasó algo grave, ya se olvidaron de Dios, ya le dieron prioridad a otras cosas, al grado de detener la construcción del templo a donde se iba a adorar a Dios. Y porque era en ese entonces muy importante. Hoy un edificio para adorar a Dios ya no es importante, ¿eh? Pero en aquel tiempo sí se construía. Si notaron, ya habíamos hablado de un rey aquí muy importante. ¿De quién? De Nabucodonosor. ¿Quién fue? El primer rey, el primer gobernante que construyó el primer templo a Dios. Nabucodonosor. ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese templo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el templo de Dios en aquellos días? Empieza con T, está bien fácil. El tabernáculo. ¿Y por qué era importante en aquel tiempo? Porque recuerden que había una cámara en donde se hacían los sacrificios. Era una cámara en donde se sabía que solamente podía estar una sola persona. ¿Quién era? El sumo sacerdote. Porque era él el que podía estar en contacto con el Espíritu de Dios. De ahí venía otra cámara y de ahí ya venía la sala de espera donde estaban los demás para recibir la palabra de Dios. Anteriormente se manejaba así, sí tenía una prioridad el templo de Dios. Porque en aquellos entonces Dios hablaba con uno para que les compartiera a todos. ¿Era o no era prioritario? En aquel tiempo, sí. Amén. Hoy Dios rasgó. Recuerden que esa es otra cosa que a mí me encanta de los significados del sacrificio de Jesús. En el momento de la muerte, el momento exacto que la tierra empezó a temblar, dice la palabra que se rasgó el velo del tabernáculo. En ese momento la presencia de Dios fue liberada para todo el mundo. Por eso les digo, en aquel entonces sí era necesario, indispensable. Hoy día, con la muerte de Jesucristo, ya no. Hoy ya todos tenemos libre acceso a hablar con Dios. Ya no dependemos de un sumo sacerdote. Ya no dependemos de una persona escogida. ¿Sale? Por eso les digo, todo se involucra mucha teología y está precioso, está impactante, pero ya cuando lo entendemos dices, oh, qué tremendo. Bien, entonces, cuando Esdras llega con el apoyo de Artajerjes, con todo el capital que está allá, le dan prioridad a la construcción nuevamente del pueblo, de terminar ese templo, para que la gente volviera a tener comunión con Dios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le reclama a Dios, porque vamos a hablar de un pecado específico que en ese momento Jerusalén cometió, ¿vale? Dice, a ver, niños, ¿qué pasó? No me dejan terminar. Están hable, ya hable, por favor. Bien. Esdras capítulo 9. A nadie se lo dio, a alguien se lo dio. 9:10, ¿verdad? Ajá, ok, bien. vamos de lleno al capítulo. Explico. Uno de los grandes pecados, si no es que fue el principal por el cual Dios estaba apartado de este pueblo, fue la desobediencia. Ahí viene la confesión del pecado. Ahora, si nos haces favor de leerlo, por favor, hermano. Pero ahora
¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Continúa con el otro, por favor. Que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Amén. Amén. El mayor pecado que comete Jerusalén en ese momento fue, había una instrucción: entrarán a la tierra prometida, y era un mandato para los hombres: no tendrás relaciones ni te casarás con las mujeres de ese lugar, porque son idólatras. Y Dios, previniendo, le dijo a los hombres: ¿por qué te apartarán de mí? ¿Y qué hicieron estos bárbaros? Llegaron, se enamoraron de las mujeres locales, se casaron de las mujeres con las mujeres locales, y posteriormente tuvieron descendencia. Lo primero. Y como fue, los apartaron de la presencia de Dios. Adelante, Lord. Sabemos que la mujer igual, al igual que el hombre, es la creación precisamente de Dios, ¿no? Qué tan perfecta o qué tan divina, qué tan hermosa creación hizo Dios, que incluso los propios ángeles pudieron resistirse a los talentos de una mujer. O sea, ni los propios ángeles, cuanto más una persona humana. Entonces, en efecto, digo, desobedecer, no fue la desobediencia la que los sacó del Señor. Así es. Quiero leerles en la versión actual. Creo que queda más claro este inicio de lo que nos acaba de leer la hermanita. Dice, en el capítulo 12, dice: Dios hablando: por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra, y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Amén. Amén. Volvemos al punto de una y otra vez. Dios te advierte: no pertenecen a este lugar, no se vuelvan parte de este lugar. Y hace rato, cuando veníamos platicando, cuando veníamos en el camino, Ana y yo veníamos platicando sobre un suceso muy personal, que le digo, es que traigo ahorita unas batallas así bien tremendas en mi mente, pero creo que tengo la respuesta, y creo que Dios me sigue iluminando con la respuesta. Y una de ellas es eso, que nosotros no tenemos por qué entrar en conflicto. Yo oí hablar a un compañero que decía, no, es que aquí, si a ti te agrada, si tú te sientes bien con lo que estás haciendo, ahí es. O sea, no le busques. Y yo me quedo pensando, pero ¿por qué no entienden que no se trata de nuestra comodidad, no se trata de lo que nos guste? No venimos a acomodarnos aquí, no pertenecemos aquí. Y por mucho que nos desagrade, la palabra del Señor dijo que todos sufriremos. Jesucristo nos advierte, pero tranquilos, yo ya he vencido al mundo. Amén. ¿Sí? Y nuestro premio no estará en este lugar, sino en los cielos. Entonces, aquí ya venía la primera advertencia. Aquí ahorita vamos a narrar que el conflicto más fuerte que es con el pueblo va a ser porque se casaron con las mujeres de ese lugar, ¿vale? Ya déjalo. ¿Qué hiciste, Dulce? ¿Qué hiciste? En el capítulo... En el capítulo 14 dice: ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables?
¿acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Aquí, lo que estábamos viendo, ya sentamos un punto. Aquí el pecado fue ahorita que llegaron y lo primero que les dijeran que no hicieran, hicieron. Vivir el estilo de vida que estaban viviendo en ese lugar y casarse con las mujeres de ese lugar. Punto número 2, hablamos de la confesión. Punto número 4, perdón, hablamos de la confesión y del arrepentimiento. Yo lo que les decía, ¿qué importancia tiene delante de Dios confesar nuestros pecados? Ojo, mucha gente agarra y dice, no, pues creo que, o sea, si yo fallé, pues lo reconozco y lo acepto y está bien. O sea, no, Señor, antes de aceptar algo que ni siquiera estás entendiendo, lo primero es que entiendas por qué estás mal. Si no, no tiene caso. ¿Sí me explico? Si yo me voy a arrepentir porque pues, es que dicen que la coca me hace daño, pero ya, pues sí, o sea, si me hace daño, pues ya, no vuelvo a tomar coca. No, a ver, entiende. O sea, hasta que tú lo entiendas y realmente asimiles que sí te hace daño, que te hace piedras, que daña todo tus órganos, tu interés, todo, digas, ok, sí, ya la regué. Por poner un ejemplo, no va a funcionar el que por quererte sentir, bueno, pues sí, sumiso, yo acepto. No. Entiende que no funciona así. Si no comprendemos realmente el error en el que estamos, no va a funcionar. Y aquí todos ellos dicen que todos confesaron lo mismo. No merecemos, incurrimos en lo primero que nos dijiste que no hiciéramos y necesitamos, creemos que es justo que el Señor tome una acción y que los destruya a todos. Y hasta cierto punto, recordando otro libro, diríamos, pues, ok, aceptaron y aceptan su castigo. Y aquí es el punto, mis hermanos, crucial, en donde les digo, ¿qué creen que pasó más adelante? Había una solución. Existió una solución que fue necesaria para que hoy día todos aprendiéramos de esa lección. ¿Saben cuál fue la lección? ¿Cómo se solucionó el detalle? Había que separar nuevamente a los idólatras y a toda esa gente del pueblo de Dios. Es decir, los hombres que se habían casado con esas mujeres tenían que dejarlas. Y en los casos en donde había familia, tenían que dejar a la mujer y a los hijos para empezar a seguir a Dios. Vámonos al punto 10, versículo, ¿quién tiene Esdras 10? ¿Qué? ¿A nadie le di Esdras 10? Lo leo yo, rapidísimo. El pueblo reconoce su pecado. Mientras Esdras oraba y hacía que esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea. Escuchen esta parte, está interesante. ¿Pero qué versículo es? Es el versículo 10.1. Ah, ok. ¿Sale? Me voy como balazo, dicen por ahí. Escuchen esto, estaban todos reunidos y se estaban mojando, abusados. La asamblea de los hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel, toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Cesanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que nos has dado tú, y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levantemos pues esta a tu responsabilidad, nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, de los levitas y de todos los pueblos de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Jonatán, hijo de Eliasib,
se quedó un poquito de polvo, ¿verdad? Poquito. Bien, continúo. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, de los levitas y de todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Y luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Jonatán, hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Hago una pausa. Al principio les dije, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrado, no me he enfocado mucho ahorita en poner el ejemplo de que lo que les digo, del compromiso que nosotros tenemos cabalmente con nuestros semejantes. Cuando somos siervos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos comprometemos a seguir a Dios, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. ¿Quién recuerda cuál es la regla de oro? No le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Ama. Con todo tu ser. El Señor Jesús les hace mención de ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el Señor agrega, pero hoy yo les dejo un nuevo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, mis hermanos, llegamos al punto en donde vemos que Esdras dice aquí que mientras oraba y estaba en confesión, estaba llorando y postrado por el pecado que había cometido el pueblo. Y luego vemos ahorita que dice que entonces él, una vez que todos hicieron su compromiso con Dios, se retira a orar, pero entró en una habitación, en este caso dice que de Jonatán, y se pone a llorar y evita comer y beber. Mis hermanos, cuando nosotros realmente estamos al servicio de Dios, no nos tiene que importar absolutamente nada. Dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que sentir igual de lo que sienten nuestros hermanos en Cristo. Nosotros tenemos que estar unificados con su dolor. Pocas palabras, lo que ellos estén padeciendo, su dolor es mi dolor. Amén. Amén. Continúo para finalizar este punto. Posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén, y advirtieron que a todo el que se preparara, y les advirtieron a todos que se prepararan en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, que se les quitarían propiedades a los que hicieran caso omiso y los expulsarían de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues se han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora pues confiesen su pecado al Señor Dios de nuestros antepasados y hagan lo que Él le agrada. Separarse de los paganos y de las mujeres extranjeras. Mis hermanos, para recapitular rápidamente aquí, hemos visto que Dios cumple siempre sus promesas. Se llegó un tiempo después de que los expulsados fueron repatriados a Babilonia. Llegó el momento en donde dijo la palabra de Dios: yo enviaré y los sacaré de Babilonia y los traeré de regreso al lugar de la tierra prometida. Las promesas de Dios sí o sí siempre se van a cumplir, y eso lo sabemos porque ya lo hemos dicho. Dios no es hombre para mentir. Punto número 2. Estábamos viendo cómo es el liderazgo espiritual de una persona, cómo tiene que ser, cómo era Esdras, una persona que sin tener todo
un manual completo como hoy día lo tenemos. Él sabía cómo honrar a Dios y a caminar con Él. Amén. El punto número 3 que ya vimos fue la concentración de la adoración. Mis hermanos, el pueblo, por no obedecer y adorar realmente a Dios, prefirieron adorar al lugar a donde llegaron. Imagínense la escena en donde llegamos a un lugar que se nos había prometido, que nunca habíamos visto, un paraíso, y llegamos y lo primero que hacen nuestros ojos es salirse de su lugar, porque se deslumbra con todo lo que ve, incluyendo a sus habitantes. Yo no me quiero imaginar, ya para que estos amigos se hayan casado con las mujeres, no me quiero imaginar. Aquí hay mujeres bonitas y hermosas, pero allá estaban las que ganan Miss Universo, tal vez, ¿no? Las competencias de esas, no lo sé. Pero imagínense para que estos amigos cayeran rendidos, como estaba la gente que vive ahí. Ahora, abusados. Abusados. No es, ¿cómo se llama? No es nada más los hombres, sino también las mujeres. O sea, en pocas palabras, y en nuestro dialecto, yo quiero pensar que decían que estaban guapos, estaban bonitas las chicas y las mujeres que vivían ahí, ¿vale? Yo creo que no nos dio tiempo, más bien no nos dio tiempo de concluir esta parte, pero hasta el momento lo que llevamos avanzado, y si el pastor no tiene inconveniente, lo terminamos la próxima semana para que no quede pendiente, porque de aquí va a detonar una situación económico-social muy interesante, ¿vale? A nivel ser humano, pero lo más importante es que nosotros entendamos las consecuencias de no obedecer a Dios. Entonces, hasta aquí nos quedamos ahorita con que el pueblo ya sabía que había cometido un pecado y que la gente estaba dispuesta a redimirse en ese pecado y encontraron una solución y todos se comprometieron. Nos vamos a separar de los hombres y las mujeres de este lugar, de los paganos con los cuales nos casamos y tuvimos descendencia. Hasta ahí vamos. ¿Amén? Amén. Nos vemos la próxima semana y esperemos que vengan al continuará.